Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien, que hayan tenido una excelente semana. Vamos, esta semana corresponde doble porción, doble porción de la Torah, Tazria Metzorah, pero vamos a hacer un comentario sobre un tema un tema común que se ve, casi siempre se ve todos los años, ¿no? Que es el de la Zarat, mal traducido como lepra. Entonces vamos a hacer un pequeño comentario, un comentario sobre este tema. Y el Zarat provoca impureza ritual. Y el concepto de pureza e impureza que presenta la Torah difiere enormemente de nuestras nociones y definiciones habituales, ¿sí? Pero aún así se reconoce la necesidad de la limpieza física, que al igual que la Torah también lo reconoce. Y tener un cuerpo limpio es uno de los requisitos para que la oración, el presentarse ante el Eterno y el cumplimiento de las mitzvot sean aceptables. También forma parte de nuestra obligación de honrar nuestros cuerpos y de mostrar respeto y consideración hacia los demás seres humanos. Pero ese no es el sentido de la pureza y la impureza que la Torah indica en el estudio de esta semana. La Torah habla de un tipo de impureza espiritual que se manifiesta físicamente. Es espiritual, pero se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? La cual es llamada Zarat. Esta es una enfermedad, por decirlo así, que suele traducirse erróneamente como lepra. La Zarat es una enfermedad que afecta al cuerpo, la ropa y hasta las paredes de la casa. ¿Sí? Aquí, ¿quién determinaba que una persona estaba enfermo de Zarat? Pues era el Cohen, el sacerdote. Era quien diagnosticaba si una persona estaba afectada y la volvía impura. Ahora, la Zarat se caracterizaba por un blanqueamiento o un manchado de la piel. La piel se ponía con manchas color blanco. Había escama, costra, infección, erupciones. No era algo, imagino que no era algo tan agradable de ver. Ahora, la manifestación de la Zarat también a la manifestación de la Zarat también se le denomina como negá o aflicción. Y esa impureza espiritual proviene de comportamientos humanos que violan los principios y los valores de la Torah. Se entiende así que la Zarat es un castigo, entre comillas, por una serie de pecados, de los cuales el más famoso podemos decir que es el de la Lashon Hara, el de la mala lengua, que se caracteriza por hablar mal de otra persona, por chismes, por calumnias. Ahora, este tipo de comportamiento mancha nuestras almas. En tiempos bíblicos, los efectos físicos de tal conducta se manifestaban literalmente en el cuerpo. Y si bien la erupción cutánea era dolorosa e ignominiosa, tenía un efecto positivo de advertir sobre las consecuencias de la mala conducta y de las palabras que uno profería. Ahora, en nuestros tiempos, esta advertencia, esta manifestación física ya no está presente, pero el terrible proceso de dañar nuestras almas con tales comportamientos y palabras sigue vigente incluso hoy. Hashem nos concedió al comienzo de nuestras vidas, nos concedió un alma pura, limpia. Y cuando sea tiempo de devolverla a nuestro Creador, debemos de intentar devolvérsela lo más cerca posible de su estado original. En esencia, de eso se trata la porción de la Parashá Tazria, de la impureza y de la pureza. ¿Sí? Tenemos que regresarle al Eterno nuestra alma limpia como Él nos la regresó, Él nos la prestó. Ahora,
Ahora, la tarea encomendada al Cohen consistía en evaluar el daño, ¿sí?, que tenía la persona. El Cohen poseía la pericia necesaria para hacerlo simplemente examinando el cuerpo físico de la persona. Este era uno de los dones y era una de las tareas del Cohen. El Cohen tenía la capacidad de discernir el daño espiritual a partir de los síntomas externos, pero también tal vez le hacía una pequeña entrevista al afectado, ¿sí?, cuando iba a verlo, y probablemente le diría: tienes una aflicción, tienes Sarat, tienes una aflicción, pero esto es solamente un síntoma de lo que te estás padeciendo. La raíz es más profunda. Heriste a alguien, tal vez destruiste el buen nombre de tu amigo en una conversación rápida, tal vez miraste con arrogancia a un vecino, dijiste chismes, hiciste algo que va en contra de los valores de la Torah. El Eterno colocó una señal en tu cuerpo, le diría, para que mirases hacia adentro. Mírate hacia adentro. Evalúate. El Cohen podía discernir el daño espiritual en una persona. Y se dice que una persona santa es capaz de hacerlo. Y respecto a esto de que una persona santa es capaz de hacerlo, el discernir cómo tenemos nuestra alma, nos lleva a una historia sobre el Rabí Isaac Luria, el Ari. Se cuenta de Rabí Isaac Luria que él podía revelar, o que él veía y podía revelar los pecados y los defectos espirituales de una persona con solo mirarla a la cara. Y se dice que debido a ese poder o a ese don que tenía el Ari, la gente rara vez lo visitaba y conversaba con él. Y esto se debe, el que no lo visitaran, se debe a que los seres humanos nos resistimos muchas veces, la mayor parte de las veces nos resistimos a conocer la verdad sobre nosotros mismos y sobre el estado de nuestras almas. En tiempos bíblicos, Hashem, por así decirlo, nos obligaba mediante síntomas físicos a acudir al Cohen, o a solicitar que el Cohen nos visitara y confrontar nuestro verdadero estado espiritual. La Torah no ve solamente el cuerpo y el alma como dos entes separados. No es físico versus espiritual. La Torah lo ve como un solo sistema. Y les voy a platicar la siguiente historia. Al Revi le preguntaron: ¿el cuerpo y el alma tienen una coartada para librarse del castigo en el día del juicio? ¿Cómo? El cuerpo puede alegar: el alma es la que pecó. Desde que me abandonó, he permanecido inmóvil como una roca en la tumba. Y el alma puede decir a su vez: es el cuerpo el que pecó. Desde el día en que lo abandoné, yo he estado volando por los aires como un pájaro. Y Revi respondió a lo que le dijeron: permítanme contarles una parábola. ¿A qué se puede comparar esto? A un rey que tenía un hermoso huerto con higos deliciosos y puso en él a dos guardias. Uno era cojo y el otro era ciego. El cojo le dijo al ciego: veo frutos deliciosos en el huerto. Ven, súbeme a tus hombros y juntos vamos a recoger los higos y los comeremos. El cojo se sube a la espalda del ciego, recoge los higos y los come. Pero poco tiempo después el rey, que era el dueño del huerto, descubre que sus higos habían desaparecido. Y llama a sus guardias y él les pregunta: ¿qué pasó con mis higos? El cojo le preguntó al rey: ¿tengo acaso yo pies para ir a las higueras? Y el ciego le respondió: ¿acaso yo tengo vista para ver dónde están los higos? ¿Qué hizo el rey? El rey puso al cojo sobre los hombros del ciego y los juzgó juntos. Así también en el día del juicio, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, traerá al alma, la devolverá al cuerpo y los juzgará conjuntamente. Como dice en el versículo 4 del Salmo 50, convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo.
¿Qué quiere decir esto? Convocará a los cielos arriba, esto se refiere al alma, y a la tierra para juzgar a su pueblo, esto se refiere al cuerpo. De esta parábola del Rebbe surge una pregunta fundamental: ¿quién soy yo? ¿Soy mi alma? Aparentemente no. ¿Entonces soy mi cuerpo? Ciertamente no. Aquí debemos de emplear el antiguo diagrama de Venn, con un círculo arriba que se superpone a otro abajo. Arriba está el alma y abajo está el cuerpo. Juntos, la combinación superpuesta de ambos produce el verdadero yo, el que elige. Ahora, volviendo al tema de la Lashon Hara. Cuando una persona habla la Lashon Hara, tal vez solo mueve los labios y piensa que lo que está diciendo no tiene consecuencias, pero el mundo entero cambia, porque genera ecos primeramente en la comunidad, puede producir ecos en la sociedad, pero sobre todo en el hogar, y más triste, dentro de nosotros. Hay una analogía sobre el tema del habla. Un hombre que no era particularmente cuidadoso con sus palabras acudió a un rabino. Había decidido cambiar y necesitaba consejo sobre cómo hacerlo. El rabino le dio una tarea muy peculiar. Le dijo: toma esa almohada de plumas, sal a la calle y agítala. Suelta todas las plumas que tiene la almohada en todas direcciones. Pues el hombre se quedó con cara de ¿por qué me pide esto? Se quedó con cara perplejo, ¿no? Porque no entendía lo que le estaba pidiendo el rabino. Pero como él estaba decidido a cambiar, pues siguió su consejo, toma la almohada, sale a la calle y la agita, ¿sí? Y las plumas todas salen, por decirlo así, las plumas salen volando, ¿no? En todas direcciones. Después de que lo hace, regresa con el rabino y le pregunta: ¿y ahora qué debo de hacer, rabí? El rabino le contesta: vuelve a la calle y recoge todas las plumas, hasta la última pluma. Igualmente se queda perplejo el hombre, pero va a la calle y comienza la ardua tarea de recoger las plumas. Llega un momento en que se desespera y regresa con el rabino, abatido, triste, y le cuenta su incapacidad para cumplir su último consejo. Y el rabino le dice: recuerda que tus palabras son como esas plumas. Una vez que salen de tu boca, no las puedes recoger, nunca van a regresar. Asegúrate de que las palabras que pronuncies no te den la vuelta. ¿Sí? La tzarat, increíblemente, era una bendición, aunque disfrazada, pero era una bendición, porque permitía el diagnóstico necesario que con el tiempo podía conducir a la reparación, al mejoramiento y al progreso espiritual de la persona que la padecía. Y esa es la tarea suprema del Cohen, o esa era la tarea suprema del Cohen. Se creía que el Cohen era el vínculo principal entre el juicio del cielo y el comportamiento humano. El Cohen era el experto en ese tipo de sucesos, no el médico ni el sabio erudito de la época. Por lo tanto, solo en el caso del sumo sacerdote, solo él podía expiar los pecados del pueblo de Israel en el santo día de Yom Kippur. La enfermedad espiritual proviene de una falla espiritual y por consiguiente requiere el aspecto sanador de la grandeza espiritual otorgada a los Kohanim, que era ayudar al pueblo de Israel a alcanzar su bienestar espiritual. Por lo tanto, también para nosotros debe de ser el purificar nuestro hablar, el purificar nuestra alma, debe de resultar en una experiencia de crecimiento espiritual.
ayudar a los demás siempre contribuye a purificar el alma y a elevar el espíritu. Pero también tenemos que cuidar lo que hablamos. La shonjara, la lengua mala. Hay que medir las palabras que decimos. Hay que medir cómo volteamos a ver a los demás. Hay que medir cómo nos sentimos con respecto a los demás. Piénsalo, medítalo y que alcances ese crecimiento espiritual. Estamos en la cuenta del Homer. Estamos purificando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Aún faltan muchos periodos para purificar. Faltan aproximadamente 4 o 5 semanas todavía. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te proteja. Si te gusta el video o si por lo menos te resultó interesante, te pido que le das un like y que lo compartas con otras personas. Tal vez otra persona pueda servirle. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.